Hoy estudiaremos un pasaje que presenta las dos personas más soberbias de la historia, Satanás y el Anticristo. De acuerdo con Isaías 14:14, Satanás quiso ser igual a Dios. Y en 2 de Tesalonicenses 2:4 nos dice que en el futuro el Anticristo se sentará en el templo como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pero Dios humillará la soberbia de Satanás y del Anticristo al juzgarlos. El pasaje que estudiaremos hoy nos enseña cómo es que Dios humillará a estas dos personas y a toda persona que siga la soberbia de Satanás y del Anticristo. Ese texto lo encontramos en Isaías 13, versículo 9 hasta el 14:23. Isaías 13, 9 al 14:23. Por la extensión del texto lo vamos a ir leyendo y explicando conforme avancemos, pero recordarán que aquí en Isaías 13, desde el versículo 1 hasta el 14:23, comenzamos la semana pasada estudiando dos muestras de la ira divina contra Babilonia que te motivan a evitarla. Dos muestras de la ira divina contra Babilonia que te motivan a evitarla. En primer lugar, vemos en este texto la ira divina contra la nación de Babilonia, en Isaías 13:1 al 14:2. Y en segundo lugar, vemos la ira divina contra el rey de Babilonia, ahí en Isaías 14:3 hasta el 14:23. Recordarán que la semana pasada comenzamos con la primera muestra, la ira divina contra la nación de Babilonia, que va desde el 13:1 hasta el 14:2. Comenzamos en el 13:1, llegamos hasta el 13:8 y vamos entonces a retomar nuestro estudio aquí en el 13:9, Isaías 13:9. Observen que Isaías 13:9 vuelve a mostrar que esta profecía apunta a la destrucción que el Señor traerá en la segunda venida. Isaías 13:9 dice aquí, he aquí. Recuerden que esta frase en el hebreo llama la atención a lo que viene. Observen Isaías 13:9. He aquí, el día de Jehová viene, terrible. En el hebreo esa palabra terrible significa cruel. Se usa como en Jeremías 6:23. Y la idea de esta palabra en hebreo traducida terrible aquí en Isaías 13:9, esta palabra terrible, la idea es cruel, sin misericordia. Esto significa que Dios va a mostrar cero misericordia en el día de Jehová. Recuerden que el día de Jehová es el tiempo de juicio futuro en la tribulación de 7 años, concluyendo con la segunda venida. Y continúa el texto en Isaías 13:9. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación, en el hebreo de furia, y ardor de ira, podríamos decir de enojo intenso. Observen cómo la primera parte del versículo 9, en un sentido, apila estos términos, estas palabras, estas frases que apuntan a la ira, al enojo intenso de Dios contra el pecado manifestado en juicio. Y observen el propósito al final del versículo 9. Para convertir la tierra en soledad. La idea de esta palabra, soledad, es que ves la tierra y te causa horror por el juicio que la devastó. Es una devastación aterradora debido a juicio. De nuevo, es un versículo muy fuerte. Y concluye el versículo 9, observen la última frase, y raer en el hebreo, exterminar de ella sus pecadores. Este es un texto, Isaías 13:9, que muestra cómo Dios va a mostrar la totalidad de su ira a nivel temporal durante la tribulación, concluyendo con su segunda venida. Y si quieren ver esto con más detalle, recuerdan, lo pueden ver en Apocalipsis, capítulos 6 al 19. 6 al 18 describe la tribulación de 7 años y el 19 la culminación con la segunda venida. En cierta manera, Isaías 13:9 es un resumen de la descripción que encontramos en Apocalipsis 6 al 19. Es algo terrible, es algo aterrador y es la idea que expresa este texto. Observen a qué grado, versículo 10, Isaías 13:10.
Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros, en el hebreo la palabra lucero significa constelaciones, no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, en el hebreo al salir, y la luna no dará su resplandor o su luz. La idea aquí es que durante la tribulación de 7 años, estos cambios en los cuerpos celestes se llevarán a cabo. Y esto lo vemos otra vez explicado a detalle en Apocalipsis 6, 12 al 14. Y esto, aquí en Isaías 13, 10, vuelve a confirmar que esta profecía es para el futuro. Esto no ha pasado en la historia. Esto va a suceder al final del tiempo de la tribulación de 7 años. Y observen por qué Dios va a juzgar con tanta fuerza al mundo en ese tiempo futuro. El versículo 11 lo indica, y en una palabra es pecado, siendo más preciso, por su pecado. Esto es lo que dice el versículo 11, obsérvenlo, Isaías 13:11. Y castigaré al mundo, aquí viene, por su maldad. Y lo reitera, y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese, en el hebreo que termine, o que se detenga la arrogancia de los soberbios. Y abatiré, en el hebreo humillaré o bajaré la altivez de los fuertes. Esa palabra fuertes al final de Isaías 13:11, en el hebreo significa los tiranos, los que estén en autoridad, los que estén ejerciendo una autoridad autoritaria, por así decirlo, desconsiderada. La idea aquí es que así como Dios juzgó la soberbia de Israel y de Asiria, recuerdan en Isaías capítulos 9 y 10, así también aquí en Isaías 13, Él va a juzgar la soberbia de Babilonia. Recuerden, aquí estamos hablando de Babilonia, el sistema futuro falso de religión, de economía y política que describe Apocalipsis. Entonces, aquí Dios sigue hablando de su juicio contra este sistema futuro Babilonia, y observen lo que dice el versículo 12, Isaías 13:12. Haré, dice Dios, haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Esto significa que Dios va a matar a tanta gente en la segunda venida, versículo 10, en la tribulación, que versículo 12 será apreciado un sobreviviente. En otras palabras, Dios va a dejar con vida a unos cuantos. Y Dios sigue explicando cómo juzgará la Babilonia de la tribulación aquí en Isaías 13:13, obsérvenlo. Isaías 13:13. Dios dice, porque haré estremecer, en el hebreo, temblar los cielos, y la tierra se moverá, en el hebreo se sacudirá de su lugar, en la indignación, o en el hebreo en la furia, o en la ira de Jehová de los ejércitos. Otra vez, Jehová de los ejércitos, Yahweh Tsabaot. Recuerden que ese nombre de Dios apunta a que Dios controla todo para cumplir sus propósitos, incluyendo todo lo necesario para derramar estos juicios a esta intensidad como lo describe aquí. Y de nuevo nos dice cuándo, al final del versículo 13, véanlo. Y en el día del ardor de su ira. Esa frase ardor de su ira en hebreo significa su enojo intenso. Otra vez, vean cómo el texto está remarcando la intensidad del juicio de Dios en el futuro contra la Babilonia futura, ese sistema otra vez político, económico, religioso. Este texto describe la intensidad de los juicios de Dios durante la tribulación, como lo describen de nuevo Apocalipsis 6 al 18, concluyendo con la segunda venida en el capítulo 19. Esta frase, observen ahí de nuevo al final del 13, Isaías 13:13, en el día del ardor de su ira. Esa frase la volvemos a ver en relación otra vez a Babilonia en Apocalipsis 16:19. Escuchen ahí hablando del juicio de la séptima copa en Apocalipsis 16:19, dice esto: y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia, otra vez ese sistema económico, político, religioso del futuro durante la tribulación, dice Apocalipsis 16:19, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, aquí viene, para darle el cáliz o la copa del vino del ardor de su ira. De nuevo, en ninguna otra etapa de la historia de la humanidad aquí en la tierra,
Dios va a desatar con tanta fuerza sus juicios contra el pecado como en el tiempo de la tribulación futura de 7 años, culminando en la segunda venida. Observen el versículo 14. Describe la actitud de la gente que pertenezca a este sistema Babilonia en el futuro. Isaías 13:14. Y como gacela perseguida, la idea es que fue asustada. Y continúa el versículo 14. Y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno huirá a su tierra. La idea aquí de Isaías 13:14 es que la gente que pertenezca a ese sistema religioso, económico, político de la tribulación babilonia va a buscar huir ante el juicio de Dios como animales aterrados, dice el versículo 14, como una gacela perseguida, como una oveja sin pastor. Ahora en los versículos 15 al 18, Isaías hace un paréntesis, por así decirlo, porque va ahora a regresar en el tiempo para hablar del juicio de la ciudad de Babilonia de su época en manos de los medos. Esto lo sabemos por los detalles de los versículos 15 al 18 que no vemos en Apocalipsis, y además porque el versículo 17 menciona de manera clara a los medos. Véanlo ustedes en Isaías 13:15. Recuerden, aquí Isaías 13:15 al 18 nos da los detalles del juicio de Dios sobre la Babilonia de la época de Isaías en manos de los medos. Es un paréntesis. En un momento va a continuar para seguir hablando del juicio contra la Babilonia de la época de la tribulación. El juicio de Dios, recuerden, contra ese sistema político, económico, religioso. Pero aquí abre el paréntesis Isaías, observen, Isaías 13:15, dice: cualquiera que sea hallado será alanceado, en el hebreo perforado, y cualquiera que por ello sea tomado caerá espada. Versículo 16. Sus niños serán estrellados. Muy fuerte el versículo 16, hermanos. Vean la palabra estrellados. En el hebreo es estrellados y hechos pedazos. Dice aquí el versículo 16, sus niños serán estrellados y hechos pedazos delante de ellos, en el hebreo, delante de sus ojos, es la idea de ellos. Al final del 16, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. Esto describe una atrocidad terrible. Los versículos 15 y 16 se cumplieron históricamente cuando los medos conquistaron Babilonia. Esto obviamente nos da una idea de lo cruel que fueron los medos. Pero observen, hermanos, detrás de todo esto, la mano soberana de Dios en Isaías 13:17, siguiente versículo. He aquí, de nuevo en el hebreo, énfasis en lo que viene. He aquí, dice Dios, que yo despierto contra ellos a los medos. Una pausa. ¿Quiénes son ellos aquí? Versículos 15 y 16 son los babilonios de la época de Isaías. Recuerden que desde el 13:1 nos dice profecías sobre Babilonia, sigue hablando de Babilonia, pero no la Babilonia futura aquí. Ya dijimos, aquí hay un paréntesis, y esto confirma que es un paréntesis para hablar de la Babilonia de la época de Isaías, porque dice el versículo 17, de nuevo véanlo, he aquí que yo despierto contra ellos, contra los babilonios, a los medos. Observen la palabra despierto. Aquí en Isaías 13:17, esta palabra hebrea traducida despierto significa despertar para tomar acción, estimular, provocar. Dicho de otra manera, vean de nuevo el texto, Isaías 13:17, Dios dice, he aquí que yo despierto para tomar acción, yo estimulo, yo provoco contra ellos, contra los babilonios de la época de Isaías, a los medos. Esta palabra despierto la vemos también en Esdras 1:1, ahí nos dice Esdras 1:1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Entonces, esta palabra despierto en Isaías 13:17 apunta a que Dios provocaría a los medos para actuar en contra de Babilonia. Y así fue, Dios usó a los medos para conquistar la ciudad de Babilonia en el 539 a.C. Vemos algo de esto, nos da una idea Daniel 5, recuerdan, al final del banquete de Belsasar llegan los medos y los persas,
Pero recuerden que Isaías 13 fue dicho por Dios antes que esto pasara. Aquí en Isaías 13, 17 vemos la misma idea de Isaías 10:5 que ya estudiamos. Así como Dios usó a Siria para juzgar a Israel en Isaías 10:5, así también Dios usó a los medos para juzgar a Babilonia aquí en Isaías 13, 17. Vean, hermanos, el control de Dios sobre las naciones. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina, dice Proverbios 21:1. Dios no solo quita reyes y pone reyes, como dice Daniel 4:17, sino que Él controla los deseos de los reyes, como lo vemos aquí. Y esta misma verdad la vemos ahí en Apocalipsis 17, si me acompañan ahí, Apocalipsis 17, 16 y 17. Observen ahí cómo Dios controlará también a los gobernantes del tiempo de la tribulación. Este es un recordatorio, hermanos. Uno de nuestros hijos nos preguntaba ayer cómo sabemos, en resumen, si un pasaje, si algo en la Biblia se aplica a nosotros en la actualidad. En resumen, si se enseña en toda la Biblia, en particular en las epístolas del Nuevo Testamento. Cuando ves en la Biblia que Dios controla a los gobernantes en toda época de la historia a lo largo de la palabra, puedes estar seguro que esa es una realidad hoy, ayer y mañana, siempre. Y aquí lo tienes. Véanlo en Apocalipsis 17, 16 y 17. Apocalipsis 17, 16 y 17. Vean qué afirmación. Apocalipsis 17, 16 y 17. Nos dice aquí, y los 10 cuernos, refiriéndose a los 10 gobernantes que van a trabajar con el anticristo en esa época, en el futuro, Apocalipsis 17, 16, en la tribulación. Y los 10 cuernos que visten la bestia, estos aborrecerán a la ramera es Babilonia, el sistema político, religioso, económico, y la dejarán asolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Observen por qué, Apocalipsis 17, 17, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, el anticristo, hasta que se cumplan las palabras de Dios. ¡Qué declaración monumental del control de Dios, de todo gobernante, inclusive los más impíos! ¡Qué consuelo debe traer a nuestros corazones saber que ni aun el gobernante más impío está fuera del control de Dios! Dios controla a toda nación en la historia y Dios cumple su plan en toda etapa de la historia. La historia es la historia de Dios que Él controla para su gloria, para cumplir sus propósitos perfectos. Y regresando a Isaías 13, versículo 17, entonces, nos dice aquí el texto, Isaías 13, 17, he aquí que yo despierto contra ellos, a los babilonios de la época de Isaías, a los medos, y continúa Isaías 13, 17, que no se ocuparán, en el hebreo no valorarán la plata, ni codiciarán, en el hebreo no se deleitarán en oro. ¿Qué significa esto? Que el ejército de los medos no se preocupaba, que el ejército de los medos no se preocupaba por el dinero. En otras palabras, no podían ser sobornados. La meta de los medos, escuchen, no era ganar dinero, sino ganar la batalla. Al grado que, observen de nuevo lo despiadados que fueron en el versículo 18, siguiente versículo, Isaías 13, 18, hablando de los medos contra los babilonios de la época de Isaías, dice Isaías 13, 18, con arco tirarán, en el hebreo esa palabra tirarán significa harán pedazos. Vean lo que dice el texto, Isaías 13, 18, con arco harán pedazos a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos, o en el hebreo niños. Vean nada más, hermanos, lo despiadados que eran los medos. Y lo enfatiza el versículo 18, aunque ya lo vimos en el 16, que con los más vulnerables de la sociedad babilonia, los niños, versículo 16, los iban a estrellar delante de ellos. En el 18 iban a hacer pedazos a los niños, no iban a tener misericordia de ellos, ni los iban a perdonar. Obviamente la idea del versículo parece ser que el ejército medo iba a derrotar al ejército babilonio, y por estar derrotados los arqueros de Babilonia no podían defender a Babilonia.
y así los medos pudieron cometer sus atrocidades sin ser detenidos. Ahora, una pregunta, hermanos, ¿cómo es posible que el versículo 17 dice que Dios usó a los medos contra Babilonia y en el versículo 18 habla de las atrocidades que cometieron los medos? Seamos honestos, esto inicialmente puede sacudirnos, alterarnos, molestarnos, nos puede dar la idea equivocada de que Dios tiene la culpa y que aprobó las crueldades de los medos. Eso fue lo que pasó. ¿Acaso Dios tiene la culpa por las atrocidades de los medos y Él aprobó las crueldades de los medos? Por supuesto que no. Sin aprobar o ser responsable del pecado de los medos, Dios los usó como instrumento de juicio contra Babilonia. Recuerdan, así como Dios usó a Siria para juzgar a Israel en Isaías 10. Recuerden esta verdad de Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero aquí en Isaías 13:18 vemos una muestra de la santidad de Dios, de la ira de Dios, de la justicia de Dios contra el pecado. Y obviamente ver la ira de Dios, su juicio contra el pecado, nos debe sacudir porque es severa, es severa. Esto debe infundir en nosotros un temor saludable de pecar contra Él. Esto significa temer a Dios, como 1 de Pedro 2:17 nos manda. Sí, debes temer a Dios, tener un temor saludable que te lleva a no pecar, a saber que no puedes jugar con el pecado. Dios sabe cuando pecas y tiene todo el derecho de juzgarte por tu pecado. Inclusive como creyente, ya lo hemos dicho, tiene todo el derecho de disciplinarte. A pesar de que Dios juzgó a Babilonia de una manera tan severa como lo vemos aquí usando a los medos, Babilonia fue reconstruida. Y ahora, en los versículos 19 al 22, Isaías vuelve a hablar. Y vuelve a hablar, observen, del juicio de Dios, otra vez retoma aquí, el juicio de Dios contra la Babilonia futura de Apocalipsis, el sistema otra vez religioso, económico, político llamado Babilonia. Obsérvenlo aquí en Isaías 13:19. Continúa. Isaías 13:19. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza, o en el hebreo de la arrogancia de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó, en el hebreo destruyó Dios. Continúa versículo 20. Nunca más será habitada. La idea es que así como Dios destruyó Sodoma y Gomorra en el versículo 19 y nunca volvieron a ser reedificadas, así también versículo 20, el sistema religioso, falso, económico, Babilonia de la tribulación futura, nunca será reedificada. Y observen cómo lo remarca versículo 20. Dice aquí, nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada. Esa frase al final del 20, tendrán allí majada, se podría traducir mejor como lo traduce una versión, harán que sus rebaños se acuesten ahí. La idea es que va a quedar totalmente desierta. Vean el versículo 21, Isaías 13:21, sino que dormirán allí las fieras del desierto, o en el hebreo los animales del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Hurones son criaturas salvajes que aúllan aquí en el hebreo. Allí habitarán avestruces y allí saltarán, en el hebreo bailarán las cabras salvajes. Versículo 22, en sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite. La idea es que Babilonia quedará destruida de manera permanente cuando el Señor Jesucristo, el Todopoderoso, la destruye en el futuro, cuando Él regrese en Apocalipsis 19. Y observen la última frase del versículo 22. Y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán, o en el hebreo no se extenderán o prolongarán. La idea es que poco tiempo después de que Babilonia se levante en el futuro, el Señor cumplirá su juicio. De nuevo, esto es exactamente lo que describe en Apocalipsis capítulos 17 al 19. Ahora, ¿por qué Dios juzgaría a Babilonia? Como lo describe el capítulo 13, sí ya vimos su pecado, pero primordialmente la razón es porque Dios librará
a Israel, su nación escogida, de la opresión de Babilonia. ¿Por qué decimos esto? Porque la respuesta nos la da, observen, el 14.1. Isaías 14.1 continúa. Versículo 1, recuerden, en el texto original no hay división entre capítulos, versículos, y nos acaba de decir que versículos 20 al 22, Dios va a destruir Babilonia en el futuro, a tal grado que nunca más va a ser reedificada. Y nos dice, ¿por qué? Isaías 14.1, porque Jehová tendrá piedad de, esa frase tendrá piedad de en el hebreo significa, le mostrará compasión a. ¿A quién? Versículo 1. Porque Jehová tendrá piedad de Jacob. Se refiere a la nación de Israel. Y todavía, o en el hebreo, o volverá a escoger a Israel y lo hará reposar en su tierra. Esta es la nación de Israel. Aquí ya estarán en su tierra. Vean el texto ahí en el 14.1. Lo hará reposar en su tierra. Este es el cumplimiento del pacto abrámico de Génesis 17. Dios lo va a cumplir en el reino milenario. Recuerden cuando traiga a Israel, a la nación de Israel, a su tierra. Dios, recuerdan, en el pacto abrámico les prometió tierra, nación y bendición en el pacto abrámico, y aquí Dios se los cumplirá. Y continúa el versículo 1, observen. Porque Jehová tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel, y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros, y se juntarán a la familia de Jacob. Observen que habrán extranjeros. ¿Esto qué es? Desde el punto de vista judío, gentiles. Gentiles van a estar con Israel. De nuevo, esto va a pasar en el reino milenario, como lo vemos en Isaías 10:11 y lo confirman los versículos 2 y 3 aquí. Y observen ahora, Isaías 14:2 continúa. Y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar. Y la casa de Israel los poseerá por siervos, en el hebreo esclavos, y criadas en la tierra de Jehová, y cautivarán, o en el hebreo se llevarán cautivos a los que los cautivaron, a los que los llevaron cautivos, es la idea en hebreo, y señorearán, en el hebreo gobernarán sobre los que los oprimieron. Aquí Isaías 14:2 dice que la nación de Israel va a ser la nación dominante, igual que en Isaías 11:14 ya dijimos, esto va a ser en el milenio, va a ser la potencia mundial Israel. Dios los va a poner por cabeza, no por cola, como dijo en el Pentateuco. La secuencia aquí del capítulo 13, 1 hasta el 14:2, muestra la misma secuencia del futuro. Primero, recuerden la tribulación de 7 años con el sistema falso de Babilonia, y después el consuelo para la nación de Israel en el milenio. Y esto vuelve a mostrar que aquí vemos la Babilonia de la tribulación. Aquí, hermanos, el consuelo para Israel que vemos en Isaías 14:1 y 2 son una muestra de lo que vamos a ver, si Dios quiere, en Isaías capítulos 40 al 66, porque ahí el tema primordial, recuerden, el énfasis de Isaías capítulos 40 al 66 es consolación, y aquí de Isaías capítulos 1 al 39 es juicio. Si les parece que estamos viendo en Isaías puro juicio, es correcto, ese es el énfasis primordial, juicio, juicio, juicio. Entonces, aquí en Isaías 13:1 al 14:23, vemos dos muestras de la ira divina contra Babilonia que te motivan a evitarla. Ya vimos aquí en Isaías 13:1 al 14:2 la primera muestra, vemos la ira divina contra la nación de Babilonia, y ahora observen en Isaías 14:3 al 14:23, la ira divina contra el rey de Babilonia. La ira divina contra el rey de Babilonia. Si pensaron que fue fuerte el capítulo 13, agárrense de la silla, porque el 14:3 al 23 está más fuerte. Vamos a visitar el infierno ahora. Y vamos a ver al anticristo y todos aquellos que mueren sin Cristo en el infierno, y a Satanás en el infierno. Isaías 14:3 al 14:23. Véanlo aquí. Isaías 14:3. Y les recuerdo, hermanos, esto no es película, esto no es novela, esta no es fantasía, esta es la verdad de la palabra de Dios. Aquí viene, Isaías 14:3. Y en el día que Jehová te dé reposo, hablándole a Israel, o descanso en el hebreo, y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo, en el hebreo dolor o aflicción, y de tu temor, en el hebreo turbación, y de la dura servidumbre, esa frase dura servidumbre en hebreo significa trabajo forzoso.
en que te hicieron servir. De nuevo, este reposo lo va a disfrutar Israel en el reino terrenal mesiánico en aquí de 1000 años, después de que el Mesías haya destruido a Babilonia, ya lo explicamos. Durante el reino milenario, Apocalipsis 20, Dios dice lo que dirá Israel, vean ahí en el versículo 4, Isaías 14:4. Pronunciarás este proverbio, esta palabra proverbio significa en el hebreo dicho, es una especie de canción de burla que va del 4 hasta el 21. Y dice aquí, observen, versículo 4, pronunciarás este proverbio, Isaías 14:4, contra el rey de Babilonia, mucha atención, por contexto, aquí el rey de Babilonia es la bestia, el anticristo. Y lo va a confirmar, lo vamos a ver, ya lo vimos en los versículos que vienen antes, lo van a confirmar los versículos que vienen después, los vamos a ver. Entonces, versículo 4 dice, pronunciarás este proverbio, esta canción de burla contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? Van a decir los israelitas en el milenio. ¿Cómo acabó, escuchen, la ciudad codiciosa de oro? Esa frase, la ciudad codiciosa de oro, al final del 4, significa quizás el ataque, no estamos seguros realmente del significado de esta frase, pero la idea aquí, como pueden ver, y se confirma en Daniel 9, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 12 en particular, por ejemplo, el anticristo va a oprimir a Israel, a la nación de Israel durante la tribulación, y por eso ya en el milenio, recuerden, este texto nos lleva después de la tribulación, después de la segunda venida, ya en el milenio Israel liberado y salvo va a decir lo que vemos aquí en el versículo 4 y continúa, recuerden, esto lo van a decir los israelitas y van a decir, versículo 5, Isaías 14:5, quebrantó Jehová el báculo, en el hebreo la vara de los impíos, el cetro de los señores o gobernantes, versículo 6, él quería, en el hebreo, el que golpeaba o destruía a los pueblos con furor, enojo, con llaga, en el hebreo herida, permanente, quiere decir que no se detenía, incesante, el que se enseñoreaba, en el hebreo, el que gobernaba de las naciones con ira, y las perseguía con crueldad, quiere decir en el hebreo esa palabra crueldad, sin refreno, sin detenerse. ¿Qué es esto? Esto es lo que hará el anticristo durante la tribulación. De nuevo, como se confirma en el libro de Daniel, lo vemos en Apocalipsis capítulo 6 al 18, versículo 7, seguirán de nuevo diciendo esto los israelitas en el futuro, Isaías 14:7, en el reino milenario, toda la tierra está en reposo y en paz. Muy importante, ven el contraste, en el capítulo 13 había calamidad, destrucción, y ahora, versículo 7, toda la tierra está en reposo y en paz. ¿Esto pasó después de que el Señor Jesucristo vino la primera vez? No, nunca ha pasado desde Génesis 3. Toda la tierra, esto va a pasar en el reino milenario, Apocalipsis 21 al 6. Y continúa Isaías 14:7, toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas, esa frase en el hebreo, se cantaron alabanzas, significa está en serenidad y cantan. En el milenio va a haber gozo al principio, va a haber paz, seguridad, que el mundo no ha conocido desde Génesis 3, desde que cayeron Adán y Eva en pecado. ¿Por qué? Porque aquí ya sin el anticristo, Apocalipsis 19 y 20, ya sin el anticristo, con el Señor Jesucristo aquí, habiendo juzgado a todos los impíos, habrá paz en el reino milenario, como lo vemos en Isaías 11, Isaías 9, 7, el príncipe de paz. Recuerdan, lo vimos en Isaías 9, en ese texto tan importante, versículo 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Aquí está. Versículo 8, observen lo que dice, Isaías 14:8. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano, diciendo, desde que tú pereciste, como si le estuvieran hablando al anticristo, no ha subido cortador contra nosotros. Aquí se presentan a los cipreses y a los cedros como personas. La idea es que ya sin el anticristo estos árboles no son talados. ¿Esto por qué? ¿Qué tiene que ver esto con el anticristo? Es probable que estos bosques serán talados de manera excesiva para humillar otras naciones o usarlos para el beneficio personal del anticristo de alguna manera. Ahora observen el siguiente pasaje, es francamente aterrador. Aquí en los versículos 9 al 11 vemos una reunión en el infierno. Los versículos 9 al 11 describen lo que harán y dirán personas en el infierno cuando vean llegar al anticristo ahí al infierno. Versículo 9. El Seol, este es el infierno,
El Seol abajo se espantó, se sacudió de ti, le sigue hablando al anticristo. Despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Esa frase es mejor en el hebreo. Para encontrarte cuando vengas, levanta a los muertos para ti. Continúa el versículo 9. Hizo levantar de sus sillas, o en el hebreo tronos, a todos los príncipes, o en el hebreo líderes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Observen que aquí estamos en el infierno, pero ahí están los príncipes, los reyes de las naciones que se levantan. Aquí están los reyes muertos que reciben al anticristo en el infierno. Apocalipsis 19:20 dice que el anticristo será lanzado vivo dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y observen aquí que en Isaías 14:9 estos muertos son presentados como vivos. ¿Por qué? Porque la muerte física no acaba con la existencia de una persona. La muerte física simplemente es una separación entre el cuerpo y el alma. Un muerto físicamente sigue vivo espiritualmente, como le ilustra la parábola del rico y Lázaro en Lucas 16. Y al igual que el rico en la parábola de Lucas 16, todos estos reyes estarán en el infierno. Ahí en el infierno estos reyes muertos reciben al anticristo y le dicen, versículo 10, vean, todos ellos darán voces y te dirán, ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Aquí los reyes muertos en el infierno le dicen que llegó a ser igual que ellos. Esto nos recuerda por lo menos dos cosas, hermanos, muy importantes. Una, aún los más poderosos y soberbios como el anticristo morirán. Y dos, en el infierno el poder y la posición no existen. Todos están en la misma situación. No es como en ciertas cárceles en la actualidad en las que los criminales con dinero gozan de ciertos privilegios. Observen que este texto enseña lo que vemos en otros lugares de la Biblia, como Mateo 17 y Lucas 16. Y lo que vemos es que las personas que ya murieron físicamente, sea que estén en el cielo o en el infierno, mucha atención, retienen su identidad. Aquí en Isaías 13:10, observen que estos gobernantes recuerdan quiénes fueron y recuerdan quién fue el anticristo. Y están plenamente conscientes de quiénes fueron y lo que son en el infierno. El Señor le sigue hablando, observen, versículo 11, al rey de Babilonia, el anticristo, y le dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Esta es la humillación total del anticristo. Su soberbia terminó en el infierno. La idea es que su cuerpo terminó en estado de putrefacción, humillado. Recuerden, el gusano de ellos no muere, dice el Señor del infierno, de los que están en el infierno. Versículo 12 continúa, observen lo que dice. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? En el hebreo estrella de la mañana. Hijo de la mañana, esto es del amanecer antes de la mañana. ¿Qué pasó aquí? Recuerden que de acuerdo con el versículo 4, aquí Dios le está hablando al rey de Babilonia, el anticristo. ¿Por qué entonces dice el versículo 12, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Porque como lo vamos a explicar, aquí creemos que le habla al que estaba detrás del anticristo. ¿Quién? Satanás. Así como cuando le habló a Satanás al hablarle a la serpiente en Génesis 3:15. Recuerden que Apocalipsis 13:2 indica que Satanás le dio poder al anticristo. Y creemos que la descripción de la caída de Satanás en Ezequiel 28:12 al 18 confirma que este texto se refiere a Satanás. Entonces, Dios se dirige a Satanás, como cuando también el Señor le habló a Pedro y le dijo, quítate de delante de mí, que Satanás, en Mateo 16. Aquí Dios le está hablando otra vez al que estaba detrás del anticristo. Y Dios se dirige a Satanás y le dice, Isaías 14:12, ¿cómo caíste del cielo? Satanás cayó del cielo porque Dios lo juzgó y Dios le dice a Satanás, versículo 12, oh lucero, hijo de la mañana. Este título para Satanás es parecido al de los ángeles en Job 38:7, cuando se les llama ahí estrellas del alba o del día. Y observen al final del 12 lo que Dios le dice a Satanás. Cortado, en el hebreo hecho pedazos fuiste por tierra, tú que debilitabas, o en el hebreo derrotabas o rebajabas a las naciones. Isaías 14:12 parece referirse al punto en el que Dios, escuchen,
desterrará a Satanás y a sus demonios de manera permanente del cielo. Esto sucederá a la mitad de los 7 años de la tribulación en Apocalipsis 12, 8 al 10. En la actualidad recuerden que Satanás todavía tiene acceso a Dios, como lo vemos en Job 1:6 y 2:1. Y Dios se dirige a Satanás y le dice, versículo 13, tú que deseas en tu corazón, en el hebreo en tu mente, y observen 5 verbos en los versículos 13 y 14 en primera persona singular que muestran la soberbia de Satanás. Isaías 14:13, véanlo. Tú que deseas en tu corazón, 1, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. 2, levantaré mi trono. Observen, quería reinar, quería ocupar el lugar de Dios. Versículo 13, y en el monte del testimonio tercer verbo de 5, me sentaré a los lados, o en el hebreo extremos del norte. Versículo 14, sobre las alturas de las nubes, cuarto verbo, subiré. Y quinto verbo, seré semejante al Altísimo. Esa frase, seré semejante, en el hebreo significa esto, mucha atención. Me colocaré a mí mismo al mismo nivel, a la par, ¿de quién? Al final del 14, del Altísimo. ¡Qué soberbia! Quiso Satanás elevarse a sí mismo al nivel del Altísimo, al mismo nivel de la persona con mayor autoridad y poder en el universo, el Dios Altísimo. Dios no está sujeto a la autoridad de nadie, como lo ilustra ese nombre Altísimo. No hay nadie que esté por encima de Dios y tampoco hay alguien que esté al mismo nivel de autoridad y poder que Dios. Esa misma mentira se la vendió a Eva, ¿recuerdan? Come del fruto y serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Y sigue así operando Satanás en la actualidad a través de ideas no bíblicas en donde nos hace pensar que vamos a ser igual a Dios. Es una mentira. Y Satanás quiso colocarse al mismo nivel que Dios y Dios lo juzgó, versículo 15. Isaías 14:15, mas tú derribado eres hasta el Seol, en el hebreo infierno. A los lados, esa frase a los lados en el hebreo es la parte de más atrás, la parte más profunda del abismo. Abismo se refiere al foso, el lugar donde están los muertos. La idea es el lugar más lejano del cielo. Aquí en los versículos 12 al 15 vemos el pecado que cometió Satanás, el pecado por el que Dios lo juzgó. Ese pecado fue la soberbia, el querer ser igual a Dios, y así lo confirma 1 Timoteo 3:6, hablando del que aspira a ser pastor, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Aquí tenemos el origen del pecado antes de Génesis 3, el pecado comenzó con este ángel, antes era santo, pero ahora caído Satanás, y su pecado fue la soberbia. E Isaías 14:15 va a ser cumplido en el futuro, después de la tribulación y el milenio, cuando Dios envía a Satanás al infierno de fuego, esto es, al lago de fuego eterno. Escuchen lo que dice Apocalipsis 20:10. Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. De hecho, hermanos, recuerden, el infierno fue diseñado en primer lugar para el diablo y sus ángeles. Nos dice Mateo 25:41, hablando del juicio de las naciones. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí en el lago de fuego eterno, escucha, es donde pasarán la eternidad el diablo y sus ángeles, un tormento consciente, real, con un cuerpo físico especial para sufrir el tormento del infierno. Así como en el cielo tendremos cuerpos físicos, como el cuerpo semejante al del Señor cuando resucitó, Filipenses 3:21, 20 y 21, así van a recibir la segunda resurrección, resurrección para condenación. Todos los incrédulos de todas las edades, un cuerpo especial físico para recibir de manera completa la furia de la ira de Dios en el infierno. Ahí pasarán en el fuego eterno la eternidad del diablo, sus ángeles y todo ser humano que murió abrazando su pecado y rechazando el perdón de pecados que Dios ofreció en Cristo. Ahí estarás tú que estás escuchando, si mueres sin querer dejar tu pecado y tu soberbia, si mueres sin querer dejar tu amor al dinero, al placer pecaminoso, tú que no quieres dejar tu pecado
Y tú que persistes en rechazar el perdón de pecados que Dios te ofrece, y que solo te ofrece no por algo que tú hagas, sino por lo que Cristo ha hecho al vivir una vida perfecta y morir para pagar el castigo del pecado y resucitar para mostrar que Dios quedó satisfecho con lo que hizo Cristo. Esto es aterrador. Pero oramos que ninguno de ustedes termine ahí junto con Satanás y el anticristo, sino que realmente se arrepienta y crea en el Señor Jesucristo únicamente. Ahí en el versículo 16, observen, el Señor vuelve a dirigirse al rey de Babilonia, ya dijimos que es el anticristo. Y bueno, estoy viendo aquí el tiempo, denme un segundo, hermanos. Bueno, vamos a terminar, hermanos, vamos aquí a meterle quinta velocidad para no interrumpir la idea aquí. Versículo 16, el Señor vuelve a dirigirse al rey de Babilonia, unos minutos rápidamente, ya dijimos que es el anticristo, y le dice Isaías 14, 16, se inclinarán hacia ti. Esta frase no está en el original. Los que te vean, te contemplarán, esto es, se te quedarán viendo. Recuerden, le sigue hablando el Señor al anticristo, diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra? Que trastornaba, en el hebreo, sacudía los reinos, versículo 17, que puso al mundo como un desierto, que asoló, en el hebreo destruyó sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Aquí los versículos 16 y 17 nos muestran algo de la maldad del anticristo, lo que va a hacer antes de que sea humillado por Dios. Versículo 18 continúa, todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada, en el hebreo, en su tumba es la idea, pero versículo 19, tú echado, en el hebreo arrojado eres de tu sepulcro, de tu tumba, como vástago, como rama en el hebreo abominable, como vestido de muertos pasados, en el hebreo perforados a espada, que descendieron al fondo, en el hebreo las piedras de la sepultura o tumba, como cuerpo muerto, hollado, pisado. En esa época esto era visto como algo profundamente humillante. Y el punto es que este rey, el anticristo, no tendrá una tumba real como muchos reyes son sepultados. Y continúa el versículo 20, Isaías 14, 20, no serás contado, en el hebreo acompañado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo, no será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. La idea es que Dios no va a permitir que quede memoria de este hombre tan perverso. Versículo 21, preparad, en el hebreo es un imperativo plural, preparen sus hijos para el matadero, por la maldad o culpabilidad en el hebreo de sus padres. No se levanten, ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo. La implicación es que los hijos eran igual de culpables que los padres, porque recuerden Ezequiel 18, cada uno es responsable por su pecado. Los hijos no pagarán por el pecado de los padres, ni los padres por el pecado de los hijos. Y el juicio era para todos de nuevo, los que pequen en este sistema de religión falsa llamado Babilonia, es la idea, como lo dice el versículo 22, vean. Porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos otra vez, el soberano que controla todo para ejecutar este juicio contra Babilonia de esa época, de la época futura, el anticristo, Satanás, versículo 22, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, esto es descendiente y descendiente en el hebreo, dice Jehová. La idea es que ni Babilonia, ni la Babilonia de la época de Isaías, ni el sistema de Babilonia tendrá descendientes, esto es en términos ya permanentes futuros. Y concluye el versículo 23, y la convertiré en posesión de erizos, probablemente se refiere a un puercoespín, y en lagunas de agua, y la barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Otra vez, el gobernante supremo del universo, el único que tiene la capacidad de juzgar a Babilonia como lo describe aquí. Es un pasaje potente, ¿no es cierto? Dios juzgó la soberbia de Israel en Isaías 9, Dios juzgó la soberbia de Asiria en Isaías 10, Dios juzgará la soberbia de Babilonia en Isaías 13, y en Isaías 14 Dios juzgará la soberbia de Satanás y la soberbia del anticristo, y escucha, Dios va a juzgar tu soberbia,
si tú persistes en abrazar tu pecado y no rendir tu vida a Cristo, si tú persistes en pensar que eres más inteligente que Dios, si tú puedes manejar tu vida como quieras y que es Dios más tu pecado, no. O es Dios más tus buenas obras, no. Es solo a través de Cristo por la fe únicamente, no por tus obras. Y oramos que ninguno de ustedes termine ahí, con el anticristo y Satanás y todos los impíos que murieron sin Él, sin Cristo. Oremos y la semana que entra continuamos con el versículo 24, si Dios quiere. Padre, te damos gracias por esta mañana, por este texto bastante fuerte, lo reconocemos, pero necesario. Gracias porque tu palabra es como martillo que quebranta la piedra, es como fuego. Necesitamos esto, es tan fácil engañarnos, tan fácil justificar nuestro pecado, tan fácil minimizar la seriedad del pecado. Que esto motive a tu iglesia amada a cultivar la santidad, alejarse del pecado. Y aquellos que no te conocen, que están aquí en esta mañana, que tu Espíritu les haga entender la realidad de estas verdades, que esto es la verdad, esto no es una fábula, no es una fantasía, no es una novela, esta es la verdad. Gracias por tu amor, por darnos tu palabra y por darnos estas advertencias para evitar que terminemos ahí junto con Satanás y el anticristo. Oramos por tanto, Señor, en este mundo que no te conocen y francamente nos duele pensar en tantos que terminarán en el infierno por rechazarte a ti. Oramos por seres queridos, vecinos, compañeros de trabajo, este mundo, gobernantes, ya vimos aún los más poderosos van a terminar ahí si mueren sin ti. Oramos por ellos, por nuestros presidentes en el mundo, gobernantes, autoridades aquí en nuestro país, que les concedas a todos oír el Evangelio, que no perdamos de vista que esto es lo que más necesitan, independientemente de nuestro gusto, preferencia o asuntos superficiales, políticos. El punto de fondo es este, que todos necesitan a Cristo. Oramos por ello, que lo concedan, nos dé sabiduría, oportunidades para proclamar estas verdades conforme a tu voluntad, en amor, para tu gloria. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos de hoy en 8, si Dios quiere.